Todo sobre los koalas. En el vasto continente de Australia, hogar de una fauna variada y única que incluye canguros saltarines y peculiares arañas, el koala destaca por su adorable apariencia. A pesar de ser comúnmente referido como oso koala, este encantador marsupial no guarda relación con los osos. Perteneciente al grupo de los diprotodontos, el koala, cuyo nombre científico es Phascolarctos cinereus, es conocido por su tranquila naturaleza y su capacidad para dormir más tiempo que incluso los perezosos, alcanzando hasta 20 horas de sueño al día. Con una esperanza de vida que oscila entre los 13 y 18 años, los koalas se alimentan principalmente de hojas de eucalipto. Estos animales pueden pesar entre 4 y 15 kilogramos y su tamaño varía de 60 a 80 centímetros. Su pelaje, denso y a menudo plateado con tonos más claros en el pecho y las orejas, varía ligeramente dependiendo de la región. En el sur de Australia, el pelaje es más largo y ondulado para brindar protección contra los fríos inviernos, mientras que en el norte es más corto. Los koalas habitan las regiones costeras del este y sur de Australia, donde el clima y la disponibilidad de árboles de eucalipto adecuados permiten su supervivencia. Estos marsupiales se comunican mediante un sonido peculiar que combina un ronquido seguido de un eructo, conocido como bramido. Aunque popularmente se creía que los koalas no necesitaban beber agua debido a la humedad de las hojas de eucalipto, se ha observado que ingieren agua de diferentes fuentes, especialmente durante periodos de calor extremo o sequía. La temporada de apareamiento de los koalas varía según la ubicación. En el sur tiene lugar de noviembre a febrero, mientras que en el norte ocurre de septiembre a enero. Durante esta época, los machos dominantes buscan aparearse con varias hembras, usando sus afiladas garras en combates que demuestran su dominio territorial. Los encuentros entre machos suelen ser intensos, ya que compiten por el derecho a aparearse y perpetuar su linaje en su hábitat natural. Características reproductivas y dietéticas del koala. Tras el nacimiento de las crías, conocidas como joeys, las madres koalas instan a sus hijos a independizarse, obligándolos a buscar un nuevo hábitat. La gestación de un koala dura aproximadamente 35 días, resultando generalmente en el nacimiento de un solo joey cada año. Al nacer, el joey mide cerca de 2 centímetros, comparable al tamaño de un frijol, y pesa medio gramo. Inmediatamente después del parto, el joey se traslada a la bolsa marsupial de su madre, donde se aferra a uno de los pezones que se expande para asegurar su permanencia en la boca del joey. Un esfínter muscular en la bolsa garantiza que el pequeño no se caiga durante su desarrollo inicial de 6 meses. A medida que el joey crece y ya no cabe en la bolsa, pasa a trasladarse sobre la espalda de su madre, desde donde comienza a alimentarse de hojas. Las extremidades del koala presentan adaptaciones únicas. Cada pata delantera tiene 2 pulgares, lo que facilita su habilidad para trepar los eucaliptos. Además, los koalas comparten con algunos primates, como chimpancés y gorilas, la característica de poseer huellas digitales únicas. Los koalas son herbívoros que se nutren principalmente de hojas de eucalipto, dedicando hasta 5 horas diarias a su alimentación, aunque prefieren hacerlo principalmente por la noche. A pesar de que su dieta es rica en fibra y pobre en proteínas, sorprendentemente les permite subsistir, algo que sería inviable para muchos otros animales. Ocasionalmente, incluyen en su dieta hojas de muérdago y de caja. Para procesar hasta 1.3 kilogramos de hojas diariamente, los koalas poseen un órgano digestivo especializado, el ciego, que mide alrededor de 2 metros de largo. En este, bacterias simbióticas descomponen los taninos y otras sustancias tóxicas presentes en las hojas de eucalipto. Los koalas generalmente son animales solitarios que se mueven dentro de un área que abarca varios árboles, pero prefieren algunos sobre otros. Si la población de koalas se vuelve demasiado densa en una área limitada, pueden defoliar sus árboles alimenticios preferidos, lo cual reduce drásticamente su capacidad de supervivencia si no pueden adaptarse a otras especies cercanas. El comportamiento y los desafíos del koala en su hábitat natural. La dieta del koala, compuesta predominantemente de hojas de eucalipto, es baja en nutrientes y ofrece poca energía de reserva. Esta limitación nutricional obliga al koala a pasar muchas horas en reposo, ya sea durmiendo o simplemente descansando en las horquillas de los árboles. Aunque pueden parecer letárgicos, los koalas tienen la capacidad de moverse rápidamente cuando es necesario. A pesar de su aparente desventaja en el suelo, donde su desplazamiento es torpe y lento, pueden alcanzar velocidades de hasta 30 km por hora en un galope si se ven obligados a huir de un peligro.
La intervención humana a través de la tala de árboles, la expansión agrícola y el desarrollo urbano ha exacerbado los desafíos para los koalas, no solo reduciendo drásticamente su hábitat disponible, sino también exponiéndolos a nuevos peligros. La fragmentación de su territorio por carreteras ha incrementado el número de muertes por atropellos, mientras que diversas enfermedades han mermado aún más sus poblaciones. Exclusivos de Australia, ¿los koalas enfrentan una situación crítica? Con estimaciones actuales que indican que solo quedan entre 2.000 y 8.000 individuos en estado salvaje, estos marsupiales no están clasificados oficialmente como especie en peligro, pero su número ha disminuido en un 90% en menos de 10 años. Esta dramática reducción se atribuye principalmente a la destrucción de su hábitat natural, destacando la urgente necesidad de medidas de conservación efectivas para asegurar su supervivencia. Además de los bramidos bajos que utilizan para comunicarse, los koalas también pueden emitir una gama de otros sonidos durante situaciones específicas, como gritos de angustia o para advertir a otros koalas de un peligro. Los koalas tienen un sentido del olfato muy desarrollado, que utilizan para distinguir entre las hojas de eucalipto y seleccionar aquellas que contienen más agua y nutrientes, así como para evitar las que están demasiado cargadas de aceites tóxicos. Existen más de 600 variedades de eucalipto, pero los koalas son selectivos, usualmente comen de solo unas pocas especies preferidas. Esto los hace extremadamente vulnerables a la pérdida de su hábitat específico. Los koalas tienen una de las tasas de reproducción más bajas entre los mamíferos, y el cuidado maternal es intensivo. Un joey permanece en la bolsa de su madre durante aproximadamente 6 meses, y luego depende de ella por otro periodo similar mientras se alimenta de una papilla especial de hojas parcialmente digeridas que ella produce. Además de la pérdida de hábitat, los koalas enfrentan amenazas de enfermedades como la clamidia, que puede causar ceguera, esterilidad y a veces la muerte. La investigación y la intervención médica están en curso para tratar de controlar este problema de salud grave en las poblaciones salvajes. Los koalas tienen un trasero acolchado, compuesto de un cartílago denso, que les permite sentarse cómodamente en las bifurcaciones de los árboles durante horas sin incomodidad. No olvides que cada pequeña acción cuenta en la lucha por conservar a nuestros amigos los koalas y su hábitat único. Suscríbete a Fauna Vida para seguir aprendiendo y participar en la aventura de proteger la increíble biodiversidad de nuestro planeta. Actúa hoy para asegurar un mañana para el koala y muchas otras especies. Hasta la próxima, exploradores de la naturaleza.